Hola, bienvenidos a otra edición de Pulso Minero. Un nuevo impuesto se ha agravado a la actividad minera. ¿Esto es bueno para el país? ¿Es malo? Hay un grupo de mineros que se están quejando. ¿De qué se trata esto? Venimos enseguida para descubrir las implicaciones que tiene esta decisión del gobierno nacional. Anécdotas, voces y minería responsable. Pulso Minero, explorando los desafíos e historias que construyen un futuro sostenible. Una tasa que en realidad se dice no es una tasa, es un impuesto. Y para analizar las implicaciones de este impuesto, de este nuevo gravamen a la actividad minera, tengo el gusto de compartir el set de Pulso Minero con Santiago Caviedes, reconocido economista, fue viceministro de Economía, es consultor internacional, ha estudiado en las mejores universidades del mundo. Y Santiago, además de darte la bienvenida, quiero preguntarte, ¿es una buena idea esta tasa? Hola María Eulalia, perdón que estoy con un problema de voz por la sequedad del ambiente, así que mil disculpas por eso, ya se me acostumbra. Muchísimas gracias por esta conversación. Yo quisiera tal vez topar este tema desde dos ángulos importantes desde el punto de vista de la economía del país. La una es el crecimiento y la otra es el problema fiscal. El Ecuador tiene un problema de crecimiento desde hace 10 años y tiene un problema fiscal desde hace 10 años. No hemos crecido, nuestra economía no ha crecido en los últimos 10 años. Exactamente. Y en los análisis y en las recomendaciones que hacen los multilaterales que nos han dado el apoyo financiero en los últimos 10 años, uno de los pilares del crecimiento es precisamente la actividad minera. El sector minero es uno de los pilares de crecimiento y obviamente se debe encaminar toda la política pública para que eso se convierta en una realidad. ¿Qué es lo que ha hecho falta en estos últimos años en el país, en el sector minero? Pienso yo, principalmente exploración y la apertura del catastro. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Una apertura del catastro que se ha anunciado, pero una sobrecarga en términos de carga tributaria para el sector que hace que la reapertura del catastro que tanto hemos esperado, ¿no es cierto?, pues termine siendo tal vez infructuosa porque con el costo que hoy se tiene por esta tasa minera en exploración hace inviable precisamente la exploración. Y esto hace que obviamente no crezca el sector y que se comprometa el crecimiento del país y una cosa muy importante, la inversión extranjera directa en el país, que es uno de los puntales precisamente para sostener la macroeconomía del país. El último tema para relacionar, ¿por qué se da esta tasa? ¿No es cierto? Por un problema fiscal, porque al final lo que está buscando el gobierno es recaudación tributaria para poder afrontar el problema fiscal. Para quien no está muy familiarizado con el tema minero, explícanos, por favor, cómo se hace el negocio minero en el mundo, es decir, cómo se levantan capitales, el inversionista, qué criterios utiliza para decir, bueno, este fondo que yo tengo, este capital de riesgo, ¿a dónde lo voy a llevar? ¿Lo voy a llevar a Chile? ¿Lo voy a llevar a Perú? ¿Lo voy a llevar a Ecuador? ¿Cómo termina decantándose ese negocio? Sí, la actividad minera tal vez es una de las actividades más riesgosas que hay en el sector empresarial. Con algunas estadísticas básicas, uno de cada 1000 proyectos terminan siendo realmente rentables y explotables de todos los que se han explorado. Si la posibilidad de conseguir que esto sea un negocio y poner dinero y que se convierta en un negocio es muy baja. Obviamente es un negocio que sí genera réditos cuando que se lo logra, pero para lograrlo se debió invertir muchísimo dinero durante mucho tiempo y a riesgo, 100% a riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace el inversionista minero? Lo primero que va a buscar es el potencial geológico de una zona y después va a tener que levantar capital de riesgo, que normalmente se lo hace con inversionistas privados o si no en el mercado. Muchas de las empresas que hacen la exploración son empresas que han levantado su dinero en los mercados internacionales, principalmente en Canadá o en Australia, a riesgo y que tiene que reportar dónde se gasta ese dinero a sus accionistas que le dieron el dinero para que los invierta. Si es que gran parte de ese dinero o la totalidad de ese dinero se va hoy, o lo que sería en el caso de Ecuador, se va a pagar un impuesto, pues simplemente los shareholders o los accionistas de esas empresas dirían, usted no invierte en Ecuador, vaya al lado, ¿no es cierto?, en Colombia, en Perú o en Chile, donde obviamente el costo de exploración
es mucho más bajo y ahí seguramente nuestros dólares van a ser mejor utilizados. Entonces, esto es la exploración. La exploración se hace durante muchos años hasta que se tiene una confirmación de que existen realmente recursos que pueden ser recuperables económicamente y comienza otra escala de mayor inversión y más tiempo para finalmente poder producir. Un último comentario, las minas que hoy están produciendo han tomado 20, 25 años o 30 años en el que estén produciendo. Las que ahora se van a construir ha tomado alrededor de 15 años o 20 años en exploración para estar en el nivel donde está. Si es que no tenemos exploración, simplemente el sector minero no tendrá un futuro en el Ecuador. Lo que dices se puede traducir también en números, es decir, toda esta dificultad que puede presentar Ecuador para asegurar a esos capitales de riesgo se traducen en cuánta inversión en exploración minera hubo en los últimos años. Sí, tengamos en cuenta que el Ecuador ya ha tenido algunas dificultades para la exploración. Una de ellas precisamente que el catastro ha estado cerrado en los últimos 7 años, por una decisión no económica, sino pienso yo una decisión política de los gobiernos en su momento. Entonces eso ha dificultado mucho la exploración. Tenemos también una patente de conservación que es la más cara de la región, que hace que también sea cara la exploración. Y ahora con esta tasa minera, pues simplemente creo yo que mucha de la exploración simplemente no se va a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Ecuador podía invertir, o las empresas que estaban en Ecuador podían invertir alrededor de unos 67 millones de dólares del año pasado en exploración, cuando en Chile se invertía 600 millones de dólares. 10 veces más. O en el caso de Perú, 500 y pico millones de dólares. Entonces, los números nos dicen claramente la situación en la que estábamos antes de la tasa minera. Con la tasa minera creo que esa situación sería mucho peor. Claro, y los números que tú nos das dejan excluido cualquier duda posible, ¿no? Los números hablan por sí mismos. El Ecuador no ha sido capaz de atraer inversión para exploración justamente por todos estos marcos inestables. Tú que trabajas con inversionistas, ¿qué escuchas de ellos? Cuando ellos están a punto de tomar una decisión de ir o no a un país, ¿qué escuchas? ¿Qué es lo que ellos esperan? Mira, tal vez retrayéndonos un poco en el tiempo, el Ecuador ha tenido siempre un potencial minero que los geólogos lo conocen, que creo que la sociedad todavía no está consciente y creo que los hacedores de política pública, los gobiernos se han dado cuenta que por ahí hay un camino, al menos en los últimos años. Y obviamente una de las grandes dificultades fue hace algunos años cómo atraer esa inversión. ¿Qué es lo que sucedía en Ecuador antes del año, si no recuerdo mal, antes del año 2014? Había un impuesto que se llamaba el impuesto a las ganancias extraordinarias, que simplemente hacía imposible la inversión minera en este país. Se tuvo que hacer un proceso político, hacer una reforma a la ley para eliminar ese impuesto y con eso poner al Ecuador en el margen, en el equilibrio mínimo para que sea interesante invertir en el Ecuador. Y logramos algo. Tenemos 2 minas que están minería a gran escala que están siendo explotadas. Pero estábamos en el límite del equilibrio entre invertir en el Ecuador o invertir en otro país de la región. Ahora, con lo que se está haciendo, simplemente vamos a estar por fuera de ese, digamos, espacio adecuado de carga tributaria para que se dé minería a gran escala en este país. Esto yo creo que es súper importante porque ya estuvimos fuera de mercado, logramos estar dentro de mercado y ahora con esta nueva carga tributaria seguramente vamos a estar otra vez fuera de mercado porque simplemente hace que sea muy caro producir aquí en el Ecuador. Y un último tema, si uno ve la carga tributaria del Ecuador respecto a otros países sin tomar en cuenta el ajuste soberano, es una de las más altas. Si toma en cuenta el ajuste soberano, es la carga tributaria más alta de toda la región. Voy por ahí. El Ecuador termina siendo el país más caro Para la industria minera. y todas estas pruebas y error de las que tú hablas, ¿no? Se impone una disposición que nos saca de mercado, pasan unos años, se vuelve otra vez a poner un marco regulatorio que llame a los inversionistas, llegan los inversionistas, se les vuelve a cambiar el marco regulatorio y vuelven a salir. Todos estos ensayos, guión, error, terminan costándonos un montón de plata. Y sobre todo, y más importante, un montón de oportunidades. Sí, y yo creo que es un tema de credibilidad, ¿no? O sea, esta es una industria que requiere de mucho tiempo para poder materializar las inversiones. Y si en el camino cambian las reglas de juego, pues simplemente perdemos credibilidad como país.
los recursos naturales no solo existen en Ecuador, existen en toda, digamos, toda América Latina y en particular en nuestros vecinos, desde Colombia hasta Chile. Y obviamente si es que en esos países hay una estabilidad en cuanto a las reglas de juego y comparado con Ecuador, con un cambio permanente de reglas de juego, creo que va a ser muy difícil atraer esa inversión. Yo pienso que el gran reto que tiene el Ecuador es mantener las reglas reglas de juego claras y estables para que la inversión venga. Eso creo que es algo que se tiene que tener, digamos, muy presente porque como dices, prueba y error que se hace todo el tiempo en Ecuador, creo que nos ha hecho mucho daño. Y obviamente la inversión va a ir donde sea más fácil hacer el negocio y aquí estamos haciéndolo cada vez más complicada. Claro, y esa prueba y error a la larga también inciden en los números que acabas de darnos. Por ejemplo, en que en 10 años la economía no haya crecido. Santiago, el Banco Mundial lo dijo el año pasado muy claramente, el Ecuador es un país pobre, pero podría dejar de serlo, podría pasar a ser un país de renta media si es que se impulsan tres, tres industrias: minería formal, turismo y agricultura. Em, Obviamente hemos visto de parte de los multilaterales, entre esos del Banco Mundial, una reacción, por decirlo menos, de sorpresa ante este tipo de tasa, porque claro, todos los multilaterales, además de ser fuentes de financiamiento, están trabajando con los países para una sostenibilidad financiera. Esto afecta definitivamente esa sostenibilidad. Sí, absolutamente. Yo lo que creo a la final es que obviamente es un tema de política pública. La política pública o la política económica en este caso es algo que económicamente tenga sentido y que políticamente sea viable y es lo que deben encontrar los gobiernos. Y de cierta manera hasta es aceptable que existe esta prueba y error porque nadie es perfecto, pero ¿cómo se solucionan esas cosas? ¿Cómo se resuelve? Si es que es un gobierno que quiere resolver, es precisamente con el diálogo, porque no todo el mundo tiene la razón. Y ya hemos pasado en el Ecuador situaciones en donde el sector minero ha estado en dificultades. El mandato minero, cuando existía el impuesto a las ganancias extraordinarias. ¿Cómo se resolvió eso? Con diálogo. Y en gobiernos en los que el diálogo no era tal vez tan fácil, creo que al menos tener la capacidad de diálogo va a poder permitir resolver estos problemas. Y finalmente, si es que se logra cuadrar los intereses del gobierno y de la sociedad y los intereses del sector, vamos a tener lo que dice precisamente el Banco Mundial, tener un pilar de crecimiento económico que yo creo que en el caso del Ecuador es esencial porque no hemos crecido en 10 años. Tenemos una decisión de la población que también creo que fue mal informada sobre no explotar petróleo, que es lo único que tenemos, pues precisamente minería, y exportar lo que siempre hemos exportado, ¿no es cierto?, que ha ido bien en estos últimos años, que son nuestras exportaciones tradicionales de camarón, banano y cacao. El turismo también tiene un reto importante por el tema de seguridad y por el tema del costo del dólar que cada vez está más fuerte. Para terminar, Santiago, y tal vez esta es una pregunta difícil, pero seguro algunas ideas nos podrás compartir. ¿Tú ves alguna viabilidad de que el Estado ecuatoriano consiga recursos para la lucha contra la minería ilegal sin cambiarle el marco tributario al inversionista minero? Si uno ve en general el esquema tributario en el Ecuador, hay mucho gasto tributario, hay muchos impuestos que ya están establecidos que no se están cobrando, ¿no? Creo que eso es una parte importante que se debe establecer. Creo que hay una oportunidad grande en una serie de exenciones que hoy existen, ¿no es cierto?, que no necesariamente generan más inversión y que se pueden revisar. Y si nosotros tenemos sectores ganadores que están definidos, digamos, creo que por las mejores mentes que existen, al menos a nivel regional, como un sector ganador como es la minería, la agricultura de exportación o el turismo, lo que peor podemos hacer es cargarle de impuestos a un sector que es el que nos va a traer mayor generación de recursos y de riqueza. Yo pienso que en el caso específico de la minería, hay una serie de elementos que pueden ayudar a mejorar la recaudación de lo que ya existe, ¿no es cierto?, sin necesidad de cargar más al sector. Yo creo que hay aquí dos cosas, una la recaudación y otra también la señal que se da. Se está dando la señal de que este es un sector donde se hace dinero, por lo tanto lo vamos a poner un impuesto para
obviamente, que no haga tanto dinero. Creo que es un muy mal mensaje para la inversión. Y segundo, estamos poniendo un impuesto simplemente para que no exista dinero, porque si se pone un impuesto que afecta principalmente la exploración, no va a haber de dónde cobrar impuestos, ¿no? Y yo creo que ahí se está perdiendo mucha oportunidad precisamente para manejar el tema fiscal en el país. Claro, definitivamente el costo de esta tasa tan erróneamente impuesta no se puede cuantificar en el momento. No se puede hablar de cuántos millones puede ser la afectación, sino es un intangible, porque se abre un catastro, se dice, vengan a invertir en el Ecuador, pero se pone una tasa que le vuelve inviable. Inviable. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener seguramente cero recaudación y terminamos en el peor de los mundos. Se quería aumentar la recaudación, pero vamos a tener cero porque no hay inversión. Abriendo el catastro seguramente había más inversión y podían recaudar más por patente de conservación. Y así se generaba, digamos, más ingreso. Entonces, yo creo que todo esto requiere sobre todo de un diálogo para darse cuenta cómo funciona el sector, cuáles son las necesidades del gobierno y encontrar tal vez la calibración exacta de esta tasa para que esto no genere un problema. Yo creo que eso, digamos, no está descartado y debería ser el objetivo que tiene el gobierno y obviamente el sector para poder llegar a un acuerdo. Me quedo con una palabra clave de esta conversación: diálogo. Eso es lo que se necesita. Diálogo entre las autoridades, diálogo entre el sector, para encontrar esa solución que seguramente está ahí, pero que para llegar a ella se necesita el diálogo. Santiago, quiero agradecerte mucho a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos en un próximo episodio.